Noviembre de 2022, en menos de una semana, desaparecieron miles de millones de dólares. Una de las empresas más valiosas del mundo se derrumbó casi de la noche a la mañana. Millones de personas descubrieron que el dinero que creían seguro ya no estaba. Esta es esa historia. Durante años, el mundo financiero creyó haber encontrado a un nuevo prodigio. Un joven de cabello despeinado, camiseta sencilla y apariencia despreocupada estaba construyendo una empresa que prometía revolucionar las criptomonedas. Su nombre era Sam Bankman-Fried y muchos comenzaron a llamarlo el próximo gran genio de las finanzas. A diferencia de los empresarios tradicionales de Wall Street, Sam proyectaba una imagen completamente distinta. Dormía en oficinas, vestía pantalones cortos, concedía entrevistas hablando de altruismo. Aseguraba que su objetivo no era hacerse rico, sino ganar suficiente dinero para donarlo. Esa historia cautivó al mundo. Inversionistas de todo el planeta comenzaron a confiar en él. Entre ellos habían fondos de inversión, empresarios, celebridades y millones de usuarios depositaron sus criptomonedas en una plataforma llamada FTX. Todo parecía indicar que estaban presenciando el nacimiento del futuro de las finanzas. En pocos años, FTX pasó de ser una empresa casi desconocida a convertirse en una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más importantes del mundo. Su crecimiento parecía imparable. Cada ronda de inversión aumentaba su valor, cada nuevo cliente fortalecía su reputación y la confianza seguía creciendo. Pero detrás de esa imagen de éxito había preguntas que muy pocas personas estaban haciendo. ¿Cómo podía crecer tan rápido? ¿Dónde estaba realmente el dinero de los clientes? Y lo más importante, ¿qué ocurriría si todos intentaran retirarlo al mismo tiempo? Las respuestas llegarían mucho antes de lo que cualquiera imaginaba. FTX fue fundada en 2019 con la promesa de ofrecer una plataforma más eficiente, rápida y confiable para operar con criptomonedas. En un mercado donde muchas empresas aún eran pequeñas y poco conocidas, FTX logró diferenciarse desde el principio. La empresa firmó acuerdos millonarios de patrocinio. Su nombre apareció en estadios deportivos, anuncios de televisión, eventos internacionales. La marca FTX comenzó a verse como un símbolo de legitimidad dentro del mundo de las criptomonedas. Grandes fondos de inversión apostaron por la empresa. Su valoración alcanzó decenas de miles de millones de dólares. Sam Bankman-Fried pasó a ocupar portadas de revistas, conferencias internacionales y reuniones con líderes políticos. Parecía que nada podía salir mal. Sin embargo, mientras el prestigio de FTX crecía, la estructura interna de la empresa era mucho menos sólida de lo que parecía. Controles insuficientes, procesos improvisados y una dependencia excesiva de un pequeño grupo de personas. El riesgo estaba aumentando en silencio. Los mercados suelen premiar el crecimiento, pero también castigan la falta de transparencia. Y cuando ambas fuerzas chocan, las consecuencias pueden ser devastadoras. A medida que la empresa crecía, millones de personas comenzaron a utilizar la plataforma para comprar, vender y almacenar criptomonedas. Muchos usuarios no la veían simplemente como un lugar para operar. La consideraban un sitio seguro donde guardar parte de su patrimonio. Con cada nuevo cliente, la responsabilidad de la empresa aumentaba y también el volumen de dinero bajo su control. Pero FTX no estaba sola. Existía otra empresa estrechamente relacionada con ella, un fondo de inversión llamado Alameda Research, también fundado por Sam Bankman-Fried. En teoría, ambas compañías operaban de forma independiente. En la práctica, su relación era mucho más cercana de lo que el público imaginaba. Alameda se dedicaba a invertir y realizar operaciones de alto riesgo en los mercados de criptomonedas. Ese tipo de actividades podía generar enormes ganancias, pero también pérdidas multimillonarias. Y cuando los mercados comenzaron a debilitarse durante 2022, esas pérdidas empezaron a crecer. Muy pocos conocían la magnitud del problema. Con el tiempo surgirían acusaciones que cambiarían por completo la historia. Según la investigación presentada por las autoridades estadounidenses, Alameda habría utilizado fondos provenientes de clientes de FTX para cubrir pérdidas y financiar sus operaciones. Si esas acusaciones eran ciertas, el dinero que millones de personas creían protegido había sido utilizado
para fines completamente distintos. Durante meses, nadie fuera del círculo interno parecía notar lo que estaba ocurriendo. Los clientes seguían depositando dinero, los inversionistas continuaban aportando capital y FTX mantenía una imagen pública de éxito absoluto. Pero debajo de esa apariencia, el equilibrio era cada vez más frágil. A finales de 2022, comenzaron a aparecer reportes que cuestionaban la situación financiera de Alameda Research por primera vez. Algunos analistas empezaron a preguntarse si las empresas del grupo tenían suficiente liquidez para responder ante una crisis. La confianza empezó a debilitarse. Entonces, ocurrió algo decisivo. Se filtró información que sugería que una parte importante del patrimonio de Alameda dependía de activos emitidos por el propio ecosistema de FTX. Muchos inversionistas comenzaron a dudar del verdadero valor de esos activos y el miedo empezó a extenderse. En los mercados financieros existe una regla muy sencilla. La confianza tarda años en construirse, pero puede desaparecer en cuestión de horas. Eso fue exactamente lo que comenzó a ocurrir. Miles de clientes decidieron retirar sus fondos al mismo tiempo. Las solicitudes de retiro aumentaban minuto a minuto. Lo que normalmente habría sido un proceso rutinario empezó a convertirse en una carrera desesperada. Cada cliente quería recuperar su dinero antes que los demás. El temor se transformó en pánico. En muy poco tiempo, FTX descubrió que no podía responder a todas las solicitudes. El dinero simplemente no estaba disponible. Lo que durante años había parecido un imperio financiero sólido comenzaba a derrumbarse frente a los ojos del mundo, y lo peor aún estaba por venir. Durante los primeros días de noviembre de 2022, la situación dejó de ser un problema interno, se convirtió en una crisis mundial. Las solicitudes de retiro crecían a una velocidad imposible de detener. Miles de millones de dólares abandonaban la plataforma en cuestión de horas. Cada minuto que pasaba aumentaba la incertidumbre y la confianza, el activo más importante de cualquier institución financiera, desaparecía rápidamente. En un intento desesperado por evitar el colapso, Sam Bankman-Fried anunció que FTX había alcanzado un acuerdo preliminar para ser adquirida por Binance, la más grande plataforma de criptomonedas del mundo. Durante unas horas, el mercado respiró con alivio. Parecía que todavía existía una posibilidad de salvar la empresa, pero esa esperanza duró muy poco. Después de revisar la información financiera disponible, Binance decidió retirarse de la operación. La empresa declaró que los problemas encontrados eran mucho más graves de lo esperado. La noticia fue devastadora. Si la compañía más grande del sector no estaba dispuesta a rescatar a FTX, era porque la situación era mucho peor de lo que el público imaginaba. La reacción fue inmediata. El valor de los activos relacionados con FTX cayó de forma acelerada. Los clientes continuaban intentando retirar sus fondos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de personas que ya no podían acceder a su dinero. Lo que había comenzado como un rumor se había convertido en un colapso visible para todo el mundo. El 11 de noviembre de 2022, apenas unos días después del inicio de la crisis, FTX solicitó protección por bancarrota. Sam Bankman-Fried renunció como director ejecutivo. Una empresa valorada pocos meses antes en decenas de miles de millones de dólares había dejado de existir prácticamente de un día para otro. Era uno de los colapsos empresariales más rápidos de la historia moderna. Cuando comenzaron las investigaciones, apareció la pregunta que millones se hacían: ¿dónde estaba el dinero? Los administradores encargados de la bancarrota descubrieron una organización sorprendentemente desordenada para una empresa que había manejado miles de millones de dólares. El nuevo director encargado del proceso de bancarrota afirmó que nunca había visto una falta tan profunda de controles corporativos en toda su carrera. Las investigaciones describieron problemas en la gestión de documentos, supervisión financiera y control interno. La imagen de una empresa altamente sofisticada comenzó a desmoronarse. Mientras avanzaban las investigaciones, miles de clientes seguían esperando respuestas. Muchos habían depositado los ahorros de toda su vida. Otros eran empresas que utilizaban FTX para operar diariamente. Para todos ellos, la pregunta seguía siendo la misma: ¿recuperaremos nuestro dinero? Las autoridades estadounidenses presentaron múltiples cargos
contra Sam Bankman-Fried, incluyendo fraude y conspiración, según la acusación. Durante años, se habría engañado a clientes e inversionistas sobre la forma en que se manejaban los recursos de la empresa. El caso apenas comenzaba. Lo que había empezado como una de las empresas más admiradas del mundo de las criptomonedas terminaba convertido en uno de los más grandes escándalos financieros del siglo XXI. Pero todavía faltaba un último capítulo: el juicio y las lecciones que esta historia dejaría para inversionistas, empresas y mercados de todo el mundo. Tras la quiebra de FTX, Sam Bankman-Fried fue detenido y posteriormente extraditado a Estados Unidos para enfrentar un proceso judicial. Las autoridades sostenían que, durante años, clientes e inversionistas habían recibido una imagen muy distinta de la situación real de la empresa. Lo que antes era considerado un modelo de éxito, ahora se analizaba en los tribunales. Durante el juicio, antiguos colaboradores de FTX y Alameda Research ofrecieron testimonios que ayudaron a reconstruir el funcionamiento interno de ambas compañías. Los fiscales argumentaron que existía un patrón de decisiones que ocultó el verdadero estado financiero del grupo y permitió el uso indebido de recursos de clientes. Cada nueva declaración revelaba una imagen muy diferente de la que había conocido el público. El caso se convirtió en uno de los procesos judiciales más importantes relacionados con el mundo de las criptomonedas. No solo estaba en juego el destino de un empresario, también la confianza en una industria que prometía transformar el sistema financiero mundial. Millones de personas siguieron el juicio con enorme atención. Finalmente, un jurado declaró culpable a Sam Bankman-Fried por múltiples cargos relacionados con fraude y conspiración. Posteriormente, recibió una condena de 25 años de prisión. El caso marcó un antes y un después para la regulación y la supervisión del sector de los activos digitales. Aunque el proceso judicial llegó a su fin, las consecuencias económicas continuaron durante años. Miles de personas intentaron recuperar parte de sus fondos mediante el proceso de bancarrota. Para muchos, el daño financiero y la pérdida de confianza ya eran irreversibles. La historia de FTX suele presentarse como un fracaso de las criptomonedas. Pero esa explicación es simple. Las herramientas financieras cambian con el tiempo. Los principios de una buena administración. Cuando una empresa maneja recursos que pertenecen a otras personas, la confianza es su activo más valioso, y esa confianza solo puede mantenerse con transparencia, controles sólidos y una supervisión adecuada. Cuando esos elementos desaparecen, el riesgo crece en silencio. La innovación puede transformar industrias completas, pero ninguna innovación elimina la necesidad de actuar con responsabilidad. Las tecnologías cambian, pero la importancia de la ética y la rendición de cuentas permanece. Los grandes fraudes rara vez comienzan con un robo espectacular. Empiezan cuando las reglas dejan de respetarse, cuando el éxito hace creer que los controles ya no son necesarios, y cuando nadie se atreve a hacer las preguntas incómodas. La confianza tarda años en construirse, pero puede desaparecer en cuestión de días. FTX prometía construir el futuro de las finanzas. Durante un tiempo, el mundo entero lo creyó, pero ninguna empresa, por innovadora que sea, está por encima de la responsabilidad, porque el dinero puede recuperarse. La confianza es mucho más difícil. La próxima semana, en Capital Oscuro, WeWork, el imperio de humo y espejos, la historia de una startup que convenció al mundo de que alquilar oficinas podía convertirse en la próxima gran revolución tecnológica, hasta que la realidad alcanzó a sus cifras. Si disfrutas las historias reales sobre dinero, poder, imperios y las decisiones que cambiaron el mundo, suscríbete a Capital Oscuro y no te lo pierdas.